bien, y ya estamos directamente con nuestras invitadas el día de hoy para platicar sobre este tema de la fibromialgia. Probablemente el término como tal, el nombre como tal no lo tengas identificado, resulta diferente a cuando escuchamos, por ejemplo, cáncer de mama, diabetes, hipertensión arterial, que son términos médicos, términos de enfermedades que están como más relacionados con, digamos, la sociedad en general, con la población. Pero hablar de fibromialgia es muy importante porque es un padecimiento que le da aproximadamente a 5 millones de personas en nuestro país. Así que vamos directamente con nuestros invitados. Quiero agradecer, se encuentre ya con nosotros la doctora Cristina Hernández. Ella es reumatóloga de la red de Doctoralia. Doctora Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mariano, por la invitación y para hablar de este importantísimo tema de salud. Por supuesto que sí, doctora, bienvenida. Y quiero agradecer también muchísimo a Ana Laura Arias, testimonio precisamente. Sí. Ana Laura, ¿eres paciente con fibromialgia? Sí, sí. Y te agradezco muchísimo que estés con nosotros porque platicábamos antes de entrar al aire que mucha gente o desconoce del padecimiento o quizá ya tenga la enfermedad y no sabe porque no tiene el diagnóstico oportuno. Doctora, vamos a platicar directamente del tema. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que tiene dos características importantes. La primera es el dolor crónico y la segunda, que su diagnóstico es difícil de llegar a él, porque prácticamente los estudios son normales y el paciente visita muchos médicos antes de entender que su enfermedad no va a tener un síntoma determinado que nos va a llevar a él o un laboratorio determinado. Un dolor Pero crónico. Su característica es el dolor crónico pivotal en ciertos puntos que ya están bien determinados y que tiene ciertas características. El dolor es un dolor fino o exquisito que se caracteriza o se acompaña de otros síntomas que le causan al paciente malestar general que no puede verse reflejado muchas veces en ningún estudio de laboratorio o de gabinete. ¿En algún punto del cuerpo específicamente o en varias regiones del cuerpo se presenta el dolor? En varias regiones del cuerpo y son puntos determinados que se llaman puntos gatillo o que son puntos hipersensibles de alodinia. Por ejemplo, ¿qué puntos del cuerpo, doctor? Por ejemplo, algunos puntos determinados entre los músculos trapecio, en el codo, en las rodillas y que se pueden asociar a trastornos del sueño, a problemas intestinales, con lo irritable, a trastornos provocados por ansiedad o por depresión, justo por el dolor crónico. O sea, pareciera que son dolores articulares sin necesariamente ser una enfermedad articular, ¿cierto? De hecho, no es una enfermedad articular. No es una enfermedad articular, por eso se confunde. Por eso se confunde, porque justamente la fibromialgia es una enfermedad que podríamos, entre comillas, aterrizar al terreno holístico, porque es una pérdida del equilibrio del sistema nervioso simpático, que como su nombre lo dice, es el que nos ayuda a regular la forma en que sentimos o percibimos el frío, el calor, la presión y el dolor. Y vaya, aunque el término es médico, de simpático no tiene absolutamente nada. Y vamos a platicar directamente contigo, precisamente, sí, claro. Eres una persona que está padeciendo esta enfermedad. Sí, así es. ¿Cuándo fue que comenzaste con los síntomas y qué tipo de síntomas o en qué parte de tu cuerpo, mujer, presentaba los dolores? Bueno, yo tengo 7 años diagnosticada con fibromialgia. Lo que a mí me lo disparó fue un accidente de trabajo que desencadenó todos estos dolores extraños al principio y que, bueno, ha sido muy difícil en estos 7 años lograr un equilibrio. Primero identificando pues que me duele, porque todo me duele, es como itinerante. A veces me duele la cabeza, a veces me duele el cuerpo, a veces es el estómago, a veces es, no sé, todo. A veces son 12 lugares diferentes que me duelen a la vez. Al mismo tiempo, al mismo 12 tiempo, puntos del cuerpo. Eso es lo que yo he podido identificar a través de estos años y que tengo que saber, bueno, que es una crisis la que me está dando y que no es una enfermedad en sí, no es, no sé, una infección o algo así. He transcurrido por muchos doctores y pues ninguno me resolvió específicamente nada. Vaya, qué difícil situación, porque finalmente yo creo que si hay algo que nos molesta a la mayoría de las personas, o si no a la mayoría, a todos, cuando se nos presenta algún padecimiento o enfermedad, digamos, una reacción propia de la misma es el dolor, que nos causa incomodidad, nos causa malestar, incapacidad, incluso. Que a ti se te presente, mujer, en 12 puntos de tu cuerpo dolor,
pues ¿qué haces cuando estás así? ¿Y qué tipo de dolor? Entiendo que cada dolor es particular y cada quien vamos a manifestar un dolor diferente y el de cada uno es el peor de todos, ¿no? Claro. ¿Cómo sientes en ese momento? ¿Qué es lo que pasa por tu cuerpo? Lo que más difícil ha sido es, por ejemplo, dormir. Es el dolor que yo puedo decir que es el más fuerte, porque a veces el mismo peso de mi cuerpo me genera dolor, sobre todo en esta parte, en el pecho. Es un dolor que a veces siento que quiero gritar, es entre ardor, dolor, como el dolor de un moretón, como el dolor de una quemada. Es lo que te quería preguntar. Por ejemplo, cuando uno se baja de la cama Sí. y se pega en el dedo gordo del pie, que es espantoso, ¿algo así? Así, más lo otro que te dije. Más lo otro, Ajá, más el resto de los sí, dolores. y- Doctora, ¿qué causa la fibromialgia? ¿Hay alguna razón? ¿Ya se sabe? Sí, de hecho decía yo al inicio de la conversación que había un desequilibrio, un desequilibrio del sistema nervioso simpático. Ahí se origina. Ahí se origina porque hay una falla en los mecanismos que regulan la forma de percibir el dolor. Y esto finalmente es un asunto químico, es un asunto de sustancias dentro del cerebro que no pueden autorregularse o secretarse en forma adecuada y que nos hacen sentir dolor de diferentes características, pero que al final es incómodo, es incapacitante, es limitante. Y que por su naturaleza química pueden alterar otros receptores en el cuerpo y causar colon irritable, trastornos del sueño, quizás cambios en la piel. ¿Te pasaba lo mismo? que se ¿A me- ti también tenías, por ejemplo, lo que nos dice Sí, la sí, doctora? sí. ¿Manifestabas este tipo de reacciones? Exacto, por todo eso pasé y no entendía por qué. Y las crisis pueden ser crisis de colon irritable o crisis de como sensaciones reumáticas. Pues qué incómodo, mujer, entonces no tienes calidad de vida. Estás batallando la mayor parte del tiempo, estás incómoda, pues. Hago muchas cosas para estar bien, sí. Es lo importante. Ahora, a pesar de que ya está, digamos, focalizado el origen orgánico, físico, de dónde puede venir la fibromialgia, se sabe que la causa, es decir, ¿hay alguna reacción genética? ¿Hay algún factor externo que pudiera originar, causar la fibromialgia como tal? De hecho, sí y no. Hay algunas enzimas que están autorreguladas en el sistema nervioso simpático que pueden no hacer estos mecanismos proteínicos en forma adecuada, pero que no se sabe si son en realidad genéticos o simplemente es algo que lo causó en forma externa. Un padecimiento crónico, por ejemplo, que puede ser inclusive reumático. O bien puede ser un factor externo, ella lo dijo, después de un accidente de trabajo. accidente lo puede generar. Algo que me puede causar demasiado estrés. Ajá. Este estrés logra romper este equilibrio en el sistema nervioso simpático, la secreción de estas sustancias y entonces empieza la fibromialgia. Lo importante quizás para la rama médica y para los especialistas como los reumatólogos y los colaboradores en el tratamiento de esta enfermedad es detectar cuándo hay una enfermedad asociada a la fibromialgia y cuándo es solo la fibromialgia, porque es muy triste, y lo acaba de decir nuestro testimonio, Alma, que vaya al médico, el paciente, y le diga, no tienes nada, o le diga, tienes esta enfermedad, esta enfermedad, esta enfermedad, esta No enfermedad. es el diagnóstico acertado Cuando y en comienza el realidad es tratamiento una con fibromialgia. medicamentos que no van directamente. Exactamente. Por eso es Exacto. importante Exacto. acudir al especialista que sabe reconocer los síntomas de ¿Reumatólogo? fibromialgia. ¿Es el reumatólogo? Es Como el en su caso, reumatólogo. doctor. Sí, O sea, hay que claro. acercarse con el reumatólogo, que es el que está, digamos, más asociado a los síntomas y que pudiera dar el diagnóstico certero. Ahora, ¿cualquier persona puede padecer fibromialgia o hay un sector de la población más indicado? Las mujeres predominantemente De entrada. pueden tener mayor predisposición y prevalencia de la enfermedad, y la edad reproductiva, la etapa productiva de la vida. O sea, puede ser una persona de 18, 19 años, o sea, ya muy jovencitas pueden padecer la fibromialgia. Y se lo pregunto porque básicamente existe como desconocimiento como tal. Salimos a las calles, las cámaras del Heraldo Televisión de Código Salud salieron a las calles y preguntamos a las personas si conocen el término fibromialgia, si sabe qué es y sobre todo si tienen ubicado los síntomas. En ocasiones, No, La fibromialgia. También algo está relacionado con las alteraciones o de las articulaciones, dolores muy fuertes, que se a nivel de todo, casi todo el cuerpo, dolores muy, muy fuertes. Fibromialgia. No, eso así desconozco. No. no tengo idea.
¿Tiene algo que ver con el cáncer? Desconozco. ¿En qué consiste? ¿Cómo combatirla tal vez? ¿Qué productos podrían ayudar? ¿Qué medicamentos podrían ayudar para resolver el problema? Los orígenes y las consecuencias, ¿no? Si ahí tiene cura o no. Pues que me saque de la duda qué es. En principio, ¿qué es? ¿A quiénes puede afectar? Y qué hacer para que a uno no le afecte. O sea, ¿qué se origina la fibromialgia? Y bueno, como pudimos apreciar, digamos, en este sector específico de las personas que salimos a encuestar a las calles de la Ciudad de México, la mitad tiene como desconocimiento, hay quien incluso sí ha escuchado el término de fibromialgia, pero no le resulta como tan común, digamos, ¿no? Estábamos checando información del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, información de la Secretaría de Salud Federal, y aproximadamente de 2 a 5 millones de personas tienen fibromialgia, pero obviamente detectadas, o sea que ya han sido diagnosticadas. Así. ¿Pudieran ser más incluso? Pudieran ser más justamente por este subdiagnóstico o subevaluación, y que muchos de los síntomas pasan muchos años en asociarse a algo más. Por ejemplo, colon irritable. Pues bueno, yo siempre he tenido colitis y ahí se deja. Y ahí se deja, ¿Y ya? a pesar de que los estudios no sean concluyentes o no sea un cuadro tan característico. O puedo tener trastornos del sueño, o mi dolor no es incapacitante y entonces también no voy al médico porque me duele, pero no me limita. Claro. A ver, vamos por pasos, antes de entrar a detalle para conocer cómo es el tratamiento en tu caso, mujer, cómo es el tratamiento para la fibromialgia. ¿Cómo se diagnostica certeramente la enfermedad? Bueno, afortunadamente ya hay criterios para determinar si el paciente tiene fibromialgia, y estos criterios tienen que ver con esta detección de los puntos dolorosos en una escala determinada para puntuar y decir me duele poco, leve, moderado, severo. Se suma un puntaje a los síntomas que estén asociados, que puede ser el sueño, el colon irritable o los lugares donde duele. Con esta sumatoria, más la normalidad de estudios de laboratorio, de estudios de rayos X y la historia del paciente, uno puede determinar sin mucho problema la fibromialgia. Vaya, entonces, además del criterio del especialista, que es muy importante una vez que reúna todas las características que manifiesta la paciente o la persona que llega al consultorio, sí se hacen exámenes de laboratorio. Sí, ¿Se analiza sangre? Sí, la mayoría de los pacientes ya traen una historia de por lo menos 7 visitas al médico, algunos 7 visitas más a especialistas, y ya traen una serie de estudios de laboratorio que han salido recurrentemente normales. Ajá. O con alteraciones que no explican ninguno de sus síntomas. Cuando llegan al especialista que hace el diagnóstico o al reumatólogo, idealmente, uno tiene que ver toda la historia del paciente, tiene que analizar los laboratorios, tiene que evidentemente hacer la revisión de los puntos dolorosos, la expresión física integral y determinar el origen del dolor. Los puntos son muy hipersensibles justo porque hay una alteración en el sistema nervioso simpático, que es el que me está diciendo que hay más dolor donde debe de haber, o que lo percibo de una manera diferente donde no debería de haber dolor. Que pasa muy seguido, ¿no? Pasa muy seguido y además claro. es eterno ir y venir de un médico con otro y que el diagnóstico no sea el indicado y lo estás medicando de otra cosa que no es, ¿no? Exacto. Y entonces no estás atacando directamente la enfermedad, porque además puedes contribuir incluso a efectos secundarios y todo eso. Así. ¿Cómo es tu tratamiento? Bueno, yo empecé tomando antidepresivos. Yo llegué, después de recorrer todos estos médicos, con el que me ayudó fue un traumatólogo. Él me quitó el antidepresivo que me dio el reumatólogo porque no era una cuestión de depresión, ¿no? Y empecé a tomar ibuprofeno, ¿no? Me mandó a hacer ejercicio, me acompañó para decirme cómo tenía que identificar mis síntomas y mis crisis. Este traumatólogo realmente me dio una atención muy humana y bueno, sé que ahora el antidepresivo no me sirve de nada, entonces no lo tomo desde hace mucho. Más bien, cuando tengo las crisis, hago yoga y tomo ibuprofeno, que es lo que me lo calma. Si es muy fuerte la crisis, en el ISSSTE, que no tienen ni idea, lo que me dan es ketorolaco intravenoso. Entonces, o sea, nada más para quitar el dolor de la crisis. A eso quiero ir, doctora. ¿El tratamiento es trabajar directamente para focalizar el dolor y disminuir esa fase de la enfermedad? En realidad el tratamiento debe ser encaminado a cada paciente. Uno tiene que detectar... O sea, se debe individualizar. Debe ser individualizado. Ajá.
y debe ser también multidisciplinario. Comentaba yo con Ana antes de entrar al área que es muy importante determinar cuál es el síntoma pivotal del paciente. No siempre es dolor, a veces es cuadros depresivos o cuadros de colon irritable. Entonces ahí es cuando entrar con esos medicamentos para esos factores. Exactamente, y apoyarse de especialistas, inclusive de otras áreas, profesores de yoga, psicólogos, grupos de apoyo, para justo encontrar la armonía y que el paciente realmente entienda también cuál es su enfermedad. A veces el problema es, no la entendemos, a veces los mismos médicos no entienden la enfermedad, les cuesta mucho trabajo decir, ¿existe la fibromialgia? Si no la veo, no la puedo ver en los laboratorios. Hay muchos médicos que aún niegan su existencia, pero realmente entendiendo que es una cuestión química, enzimática, de proteínas, que nos hace que sintamos el dolor de una manera diferente, es la mejor forma de tratar al paciente. Y la última pregunta que es clave, porque sí nos están refiriendo ahorita en redes sociales. ¿Tiene cura o solo es tratamiento? Puede tener cura, pero requiere un tratamiento individualizado e integral. ¿Casi de por vida? Casi de por vida o de por vida. ¿Así lo tienes que llevar tu mujer? O sea, tu tratamiento prácticamente de por vida. ¿Pero te sientes bien? Sí. Puedes hacer tus actividades, estás controlada sin ningún problema. Sí. Muy bien, yo le agradezco muchísimo a las dos, nos comió el tiempo desgraciadamente, hay que seguir con el programa. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros en el programa número 2 de Código Salud. Gracias por haber estado con nosotros, mujer. Doctora, muchísimas gracias. ¿Cómo la localizamos en redes sociales? En doctoralia.com. Doctoralia directamente, por si tienen alguna duda sobre este tema, se puedan acercar directamente con ustedes los especialistas. Muchísimas gracias a las dos, que tengan un excelente arranque de semana.